Entonces 7 y 10. Hasta 8 y 10 y 8 y 20 empezamos a realizar un poquito antes para que se tengan las 9 y 10 para ayudar ya por esta parte de semana que va a estar más complicado. Ahora viene lo otro. La sangre, chicos, la sangre está llegando ¿a dónde? A los alveolos. Recuerden ustedes que en el 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. El 20% aproximadamente es oxígeno, estamos hablando de 150 milímetros de mercurio. ¿De dónde? En el aire. Cuando llegan los alveolos, no llega a 150. Ya llega a cuánto? 104, 110, 98. No quiero colocar el número 100 porque si no nos equivocamos al 100%. Ponen otro valor diferente a 100, no 104. ¿Por qué no llega 100, 150? Porque cuando el aire ingresa, se va a chocar con el aire anterior, ¿cierto? Que se ha quedado en el alveolo. El aire anterior que se quedó en el alveolo un poco tendrá más presión de CO2 y menos oxígeno. Se va a juntar con un aire nuevo, como el otro antiguo, se empieza a y más o menos cuánto llega, 104. ¿Entiendes? Si vamos a la altura, en altura tenemos, por ejemplo, 500 milímetros de mercurio. Acá afuera el oxígeno, ¿cuánto va a ser ahora? 100, el 20%. Y cuando llega el alveolo ya no va a ser 104, sino ¿cuánto será? 80. ¿Se ve el video? O sea, ¿cómo altera la presión parcial de oxígeno cuando en el medio ambiente también se altera? Hipoxia. 104. La sangre que llega al alveolo llega del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, arteria pulmonar. Alto en oxígeno, bajo en oxígeno. Alto o bajo. Ventrículo derecho. Bajo, porque ya vino de la vena cava, arterio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, bajo en oxígeno. Extremo arterial. ¿Por qué arterial? Porque viene de la arteria pulmonar. Cuando llega el alveolo, obvio que por difusión se va a oxigenar, ¿sí o no? ¿Y con cuánto se va? Con 104. Con 104 sale por la vena pulmonar, llega al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta. Y la arteria aorta lleva sangre a todos los tejidos. ¿Se tiene el video de la lucha? Entonces, lleva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un glóbulo rojo, otro glóbulo rojo. Como acá había bastante oxígeno pasa acá y también pasa donde el glóbulo rojo. ¿Se entiende? En 80 tengo menos moléculas de oxígeno, menos moléculas llegan acá y menos moléculas llegan a ¿dónde? Al glóbulo rojo. ¿Se ve la relación? Cuando más presión de oxígeno tengo, se satura más la hemoglobina. Cuando menos presión de oxígeno tengo, se satura menos la hemoglobina. Mira esa relación. Se va por 104, pierde un poquito, ¿por qué? ¿Por qué por 104 no llegan todos los tejidos? Porque cuando la sangre llega al pulmón, no crean que todo el pulmón esté oxigenado igual. Habrá zonas que están mejor oxigenados, habrá lugares que estarán un poquito menos oxigenados. En ese promedio, ¿con cuánto llegan los tejidos? 95. Los tejidos hacen metabolismo. ¿Cuánto tienen? 40. ¿Qué hacen? Le cedo el oxígeno. ¿Y con cuánto me regreso? Con 40. Vena cava. De vena cava paso a ¿dónde? A atrio derecho. De atrio derecho paso a ventrículo derecho. De ventrículo derecho y 40 se vuelve 104. Y cuando llega acá, nuevamente llega a 40. ¿Ven el circuito que se ve? Todo un circuito de oxígeno. ¿Se entendió? Bien. Entonces viene acá ya lo otro, ya que hemos visto el circuito, todo lo demás. Ahora tenemos pues la orina. ¿Qué decimos? Normal. Flujo sanguíneo. Mayor flujo sanguíneo, mayor dote en el
intersticio. Importante, es muy importante tener la parte de lo normal con el intersticio. ¿Qué tenemos acá? Lo que decíamos, que el oxígeno es muy poco soluble ¿dónde? En el agua. Miren un máximo. ¿Cuánto tenía la presión de oxígeno de sangre arterial? ¿Se acuerdan cuando llegaba la anterior sangre? ¿Qué presión tenía? Salía con 104 y llegaba un poquito con cuánto, con 95. O sea, ¿cuánto? 100 milímetros de mercurio. Una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, ¿cuánto oxígeno está disuelto? 0.3 mililitros de oxígeno por cada decilitro. Esta cantidad de oxígeno disuelto es muy poquito y no sirve para nada. Quiere decir que si yo tengo acá mi vaso sanguíneo, cuando la sangre vino por el alveolo con alta presión de oxígeno, ¿cuántos? 104 milímetros de mercurio, pasaron moléculas de oxígeno y la mayoría ¿dónde llegó? Por 104 quedaron algunas acá y la mayoría ¿dónde pasó? Al glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Si no existiera el glóbulo rojo, lo que está disuelto acá, ¿cuánto es? 0.3 mililitros de oxígeno. Si no tuviera el glóbulo rojo, esto no sirve para nada. ¿Se entiende? No es muy poco para cubrir los requerimientos de cualquier célula. ¿Quién apareció? El glóbulo rojo. ¿Con qué? Con hemoglobina. Aproximadamente, ¿cuánto tenemos de hemoglobina más o menos? 15 gramos por decilitro. Por los 15 gramos por decilitro, ¿cuánto podemos transportar de oxígeno? 20 mililitros de oxígeno. Si acá yo puedo transportar 0.3 mililitros, ¿acá cuánto puedo transportar? 20 mililitros de oxígeno. Los tejidos en reposo necesitan, necesitan 5 mililitros por decilitro o por 100 mililitros. O sea, ¿le va a faltar o le va a sobrar? Le sobra. Como debe ser. En reposo, si el tejido necesita 5, cuando llega a los tejidos, este glóbulo rojo, cuando llegue a dónde? Cuando llegue a los tejidos, ¿cuánto le va a ceder? De esos 20, aproximadamente. ¿Cuánto le va a ceder? La cuarta parte, ¿no? O sea, le va a ceder 5 mililitros de oxígeno por, ¿y con cuánto se queda? Con 15. Y estos 15, ¿a dónde llegarán nuevamente? Al pulmón, llegar con 15, llegarán nuevamente con 20. ¿Se dan cuenta? 15 llega a 20 mililitros. Una cosa es, ¿cierto? La presión de oxígeno, los mililitros de oxígeno. ¿De qué depende esta relación? Esta relación depende de esta fórmula que dice la saturación de la oxihemoglobina. ¿Cómo se lee? Esta es la parte más pesada de la clase. La más pesada y la más fácil si la entienden. ¿Cómo se lee? Esta es la presión del oxígeno en la sangre. ¿Ya? O sea, en el plasma. Puede ser plasma de venas o puede ser plasma de arterias. ¿De acuerdo? En cualquier lugar, plasma. O sea, es la presión de oxígeno que hay ¿dónde? Aquí. ¿Se entiende? Este valor de puntitos es esto de acá. ¿De acuerdo? Número 2. Cuanto más presión de oxígeno tiene 104, yo no pone 100. Cuanto más presión de oxígeno tiene el plasma, la hemoglobina se satura cada vez más.
Cuando menos presión de oxígeno tiene el plasma, se satura menos. ¿Se ve o no? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Dónde, en qué parte de todo sistema circulatorio la presión de oxígeno en el plasma es la más alta? ¿En la vena cava? No. ¿Dónde será el lugar más alto? Una vez que se oxigena la sangre. ¿Dónde se oxigena la sangre? ¿Dónde? En los pulmones. Entonces, justo cuando la sangre pasa a los pulmones, es lo máximo que está oxigenado. Si justo pasa a los pulmones, ¿se acuerdan que había 104 o no? 104 milímetros de mercurio. Entonces, estos 104 milímetros de mercurio, ¿dónde está? Aquí. 104 milímetros de mercurio. Con 104 milímetros de mercurio, en el plasma se disuelve solamente ¿cuánto? 0.3 mililitros de oxígeno por decilitro. Y con ese 0.3 mililitros de oxígeno por decilitro, quiere decir que casi todas las moléculas que sacaron acá donde se fueron, al glóbulo rojo. El glóbulo rojo está saturado ¿a cuánto? A casi el 98%. Si lo vemos en saturación, es 98% de saturación. 98 o 99. Totalmente lleno de ¿qué? De oxígeno. ¿Se acuerdan que decíamos que podía 20 estaba con 104 milímetros de mercurio, ¿cierto? Cuando llegaron los tejidos, ¿se acuerdan que sería oxígeno? ¿Con cuántos milímetros de mercurio retornaba después de los tejidos? ¿Con cuánto? Con 40. Cuando pasan los tejidos, ¿cuánta es la presión de oxígeno? 40 milímetros de mercurio. Obvio que las moléculas cuando salieron del glóbulo rojo, pasaron al plasma y después ¿dónde pasaron? A los tejidos. Aquí había, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Acá habrá ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque uno se está y ¿cuánto va a ser saturado ahora? ¿Cuánto? Se dio los 5 que necesita, ya no está saturado. Ahora está saturado el 75%. ¿Cuánto es la saturación? Aquí, 75% de esa con 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto está saturado? 75%. Ahora viene lo otro. Si hago actividad física, ¿qué significa que hace mi tejido? Si hago actividad física. ¿Mi tejido consume más oxígeno o consume menos oxígeno? ¿Consume menos? Consume menos. Debe consumir más, ¿cierto? ¿Y quién le va a dar? Él. Ya no le va a dar 5, sino ¿cuánto le va a dar ahora? Ya no 5, sino más 5 más. ¿De acuerdo? Si le da 5 más, quiere decir que más moléculas se van a ir de acá, ¿sí o no? ¿Y más moléculas van a pasar a dónde? Al tejido. Si más moléculas salen de aquí, quedan menos moléculas en el plasma. Si quedan menos moléculas de oxígeno en el plasma, ya no va a ser 104 y va a ser 40. Sino ¿cuánto será? Ejemplo, 20 milímetros de oxígeno. Con 20 milímetros de oxígeno, ¿cuánto le quedó? 30%. Cuando le cedió 5, con 20 no, mira cuánto le ha cedido. Le ha cedido 50% más de saturación. Entonces para darle, ¿cuánto? Le ha dado más, le ha dado 75, gracias a ello. Ahora la saturación ya no es 75, sino ¿cuánto es ahora? 25% de saturación. ¿Por qué? Porque le ha dado gran cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque quería. La pregunta, cuando estaba en reposo tenía reservas 75%. Después de actividad física se quedó sumando con 25. Para ustedes, ¿la ha dado de manera proporcional o la ha dado de manera desproporcional? ¿La ha dado aguantándose el oxígeno o dándole gran cantidad?
tenía 15 y ahora se va a retornar con cuánto. Con 5. Bebió bastante, ¿no? Eso va a ser hemoglobina. Cuando un tejido tiene mucha actividad metabólica, la hemoglobina le cede oxígeno, pero al doble. Porque sabe que si llega en hipoxia, aumenta el pH, disminuye el pH, se acidifica y la célula puede morir. Entonces, apenas hace más actividad de lo que requiere, el oxígeno le cede así. Por eso la curva es así, como una pendiente, porque le va a ceder gran cantidad de ¿qué? De oxígeno, porque está haciendo actividad. Y si hace más actividad física, le cede más y más y más. Ese es lo bueno de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Si esta curva fuera así, una pendiente recta sería proporcional. 40 te doy esto, 20 te doy no. Si hago actividad física tengo que darte bastante, no puedo darte poquito, tengo que darte bastante. Por eso es sigmoidea. Sigmoidea porque es como una S. Justo acá, una gran caída, como un tobogán. Gran caída, ¿por qué perdió bastante saturación? Porque le dio gran cantidad de oxígeno aquí, a los tejidos. ¿Por qué le dio gran cantidad de oxígeno a los tejidos? Porque su metabolismo aumentó y su saturación, pero su milímetros de mercurio, que era 40, bajó a cuánto? A 20. Por eso, acá hay tres términos muy diferentes. Presión de oxígeno en el caso. Saturación de oxígeno, ¿dónde? En el glóbulo rojo. Y los mililitros de oxígeno que quedan ¿dónde? Dentro del glóbulo rojo. Son tres cosas totalmente diferentes. Ojo. Preguntas, por favor. Preguntas de la curva de disociación. Y con el 104 pasa 90. ¿Le cede? Porque este es el pulmón. En altura, ¿cuánto es la presión de, habíamos dicho, la presión de oxígeno? Si vamos a estar en Moncayo, ¿cuánto llegaba al alveolo? ¿Se acuerdan? Ya no llegaba a 100, si no llegaba ¿cuánto? 85 llegaba al alveolo. De 85 llega al alveolo, 85 llega a la sangre. Como 85 en la sangre, ¿cómo está saturado también? El problema no es ahí, el problema es donde es en los tejidos. Cuando hay buena presión, se satura bien. Cuando la presión baja, al toque le da oxígeno. Acá no, cuando la presión es alta, capta y no suelta. La presión es baja, suelta, pero de manera brutal. Eso es muy importante aquí. Ya tenemos acá la curva. Cuando está unido el oxígeno a la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, cuando hay baja presión, bajos milímetros de mercurio, pero altos o bajos. ¿Dónde es alto? En los pulmones. Por eso los pulmones se unen oxihemoglobina. ¿Dónde la hemoglobina quiere ceder el oxígeno? Cuando llega a las venas. Porque consume el oxígeno y ¿qué pasa con la presión de milímetros de mercurio de oxígeno? Cae. Y si cae, ¿qué hace? Le cede el oxígeno. O sea, pierde el oxígeno. Se llama desoxihemoglobina. Oxihemoglobina y desoxihemoglobina. Acá vemos otro gráfico. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando la curva se puede ir a la derecha o la curva se puede ir a la izquierda. Díganme cuál de las dos curvas la hemoglobina cede con más facilidad su oxígeno. Cuando se va a la derecha o se va a la izquierda. Miren el gráfico. Este es el normal. ¿Cuándo cede más oxígeno? Cuando esta curva se pega a la derecha o esta curva se pega a la izquierda. Discutan entre ustedes.
Brujería. ¿Cuándo se ve más oxígeno? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacemos algo así. Y ya no hay un solo término de 50. El término P50 significa a qué presión de oxígeno la hemoglobina está saturada al 50%. Entonces, si vemos la curva, este sería saturación a cuánto al 50%, la curva recta. Y tengo tres valores. 1, 2 y 3. Con una presión de 35 milímetros de mercurio, pude saturar cuánto es 50% de la hemoglobina. Con una presión de 50 milímetros de mercurio, recién pude saturar cuánto, el 50% de toda la hemoglobina. Y con una presión de menos de 20, con poquita presión, saturé cuánto es 50%. Vamos del otro lado. ¿En cuál de los tres es más fácil saturar el oxígeno? ¿Cuando va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿sí o no? Porque con menos presión, saturé cuánto? El 50%. Si le subo un poquito más, se satura mucho más. También del otro lado, necesito más presión para recién saturar cuánto? El 50%. Ahora bien, si que la curva de la izquierda, la hemoglobina tiene mayor avidez por el oxígeno, y el de la derecha tiene menor avidez por el oxígeno, ¿cuál de los dos se le da más fácil el oxígeno? ¿Cuando va a la derecha o a la izquierda? Hemos llegado a la conclusión que cuando está a la izquierda es más fácil captar el oxígeno en la hemoglobina o más difícil. Cuando va a la izquierda, con menos presión, cuando va a la izquierda es más fácil captar el. Si es más fácil captar el oxígeno, ¿lo querés ceder? No, porque se va a negar. Más que, ¿cuándo será más fácil ceder? Cuando sea más difícil captar. ¿Cuándo es más difícil captar? Cuando se va a la. Si es más difícil captar a la derecha, porque no puedo captar fácilmente porque quiero ceder. Más bien, si voy a la izquierda, me es más fácil captar el oxígeno, y si no es más fácil captar el oxígeno, es más difícil dar. ¿Quién será el tío tacaño entonces? El que va claro, pues si quiere estar y no quiere dar nada, pues sí o no. ¿Quién será el tío bacán? El que va a la derecha, porque le gusta que hace con poca plata y le gusta dar a todo el mundo. Cuando vas a la derecha, entonces dígame, cuando hago actividad física, la curva de disociación hacia dónde se va, ¿a la derecha o a la izquierda? Si hago actividad física, ¿quiere darle más oxígeno a los tejidos o no quiere darle más oxígeno? ¿O quiere darme yo? Entonces la curva se va hacia la derecha. Cuando hago actividad física, ¿qué ocurre con la temperatura de nuestros músculos? ¿Aumenta o disminuye? Y si aumenta, ¿qué querrá la hemoglobina? ¿Quedarse con el oxígeno o tener actividad física? Mejor le doy más. ¿Qué querrá? Entonces, cuando hago actividad física, cuando la temperatura aumenta, la curva se va hacia la derecha. Cuando hago actividad física, ¿qué ocurre con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Si hago mayor actividad física, ¿consumo más oxígeno? Sí. Si mitocondrias consumen más oxígeno, sí. Si mitocondrias consumen más oxígeno, más hidrogenio se entra en el juego. Si más hidrogenio se entra en el juego, el pH baja.
Entonces, con nueva actividad física, la temperatura aumenta, el pH baja y la curva de disociación se va a la derecha. Todo lo contrario, si estoy en reposo, la curva se va a la. Si la temperatura es baja, la curva se va a la izquierda. Si el pH aumenta, se va a la izquierda. ¿Ven cómo varía? Ese es el fenómeno alostérico. ¿Qué significa alostérico? Alostérico significa que la hemoglobina varía dependiendo de los factores que hay cerca. Más actividad, le doy más. Menos actividad, le doy menos. Eso hace. A la derecha, más fácil. A la izquierda, más difícil. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Ceder, ¿sí o no? Y a la izquierda, más fácil captar, y a la derecha, más difícil captar. Una cosa es captar y otra cosa es ceder. ¿Se entendió esa parte? Más fácil que esa parte. ¿No? Si no me preguntan, el famoso P50, con 18 saturé el 50%, y con 50 saturé el 50%. ¿Dónde es más fácil saturar? Cuando la curva se va a la izquierda. Si la curva se va a la izquierda es más fácil saturarla, si ven que es más fácil captar, si es más fácil captar, es más difícil ceder. Si yo quiero ceder, me voy la curva hacia dónde? A la derecha. Si cedo más fácil, más difícil es captar. Cuando aumenta la temperatura, quiero ceder. Cuando baja el pH, quiero ceder. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, es el fenómeno alostérico. Esta tal vez es la más. Acá se ve también este gráfico. Con esto también. Temperatura aumenta, la curva se va a la derecha. Temperatura disminuye, la curva se va a la izquierda. Ven con el pH. Cuando el pH baja, se va a la derecha. Cuando el pH aumenta, la curva se va hacia la izquierda. La más difícil, la que viene, esta de acá. Presión de oxígeno. Normal, anemia, polisistema. ¿De acuerdo? En normal, ¿cuántos mililitros de oxígeno transportados? ¿Se acuerdan que decían 20 mililitros, ¿sí o no? A ver, revísenlo y quiero que me digan cuánto es la saturación de oxígeno en policitemia, en normal y en anemia. Obvio que el normal, ¿cuánto es la saturación? Hemos dicho que más o menos cuánto era, 99. ¿Cuánto es en policitemia y cuánto es en anemia? 2 minutos. Miren que rápido pasa, nada más.
Tomar el tiempo, con una presión de 104, bueno, 104 milímetros de mercurio, la hemoglobina transporta más o menos cuánto la sangre, 20 mililitros de oxígeno, sería exactamente 20,4. ¿Por qué? Porque 20,1 lo transporta la hemoglobina y 0,3 lo transporta aquí en el plasma. ¿Se entiende ahí o no? Y si está con 104 milímetros de mercurio, quiere decir que la hemoglobina está saturada al 99%. En anemia, ¿cuánto está saturado? ¿Cuánto? Un valor. 95. Señorita, usted. 95. 97, claro. Igualito. 99. ¿Por qué? Porque igual está en 104 y con 104 igual está llegando aquí cuánto? 104. Está llegando 104, está transportando también 0.3. El de aquí también está transportando cuánto? 0.3 el plasma. Porque acá dice 12, ¿sí o no? Otra cosa, que tengo menos glóbulos rojos. Tengo saturaditos al 99%, pero tengo menos glóbulos rojos. Si tengo menos glóbulos rojos, transporto más personas o menos personas. Menos personas. Porque tengo menos carros. Si tengo menos carros, ahora solamente transportaré ¿cuánto? 12 mililitros de unidad de hemoglobina. Tengo menos carros, pero todos igual se van de lleno. Pero tengo menos carros. Nada más eso. Igual están saturados al 100%, aunque tengan pocos carros. ¿Podré llevar bastantes personas? No, porque tengo pocos carros. Hora junta de cualquier metropolitano es así. Pocos carros y todo rendido. Y acá, en el sistema, ¿cuánto será la saturación? 99%, porque igual aquí se está transportando 0.3 en el plasma. Pero a veces al revés, tengo muchos carros y todos los carros se saturan a cuánto al 99%, entonces llevo más personas. ¿Cuánto llevaré acá? 26 mililitros. Acá llevaba cuánto? 20 y acá llevaba 12. Todos están saturados a cuánto al 100%. ¿Cuándo cambia la saturación? Cuando esta presión disminuye. Si uno de los tres tuviera neumonía, cambia todo. Si hay neumonía, ya no llega con 104, no llega con cuánto? Con menos. Llega con menos, acá no llega a 104, y si llega menos moléculas, menos satura. Si tengo menos saturación, transporto menos oxígeno. Recuerden, la saturación está relacionada con la presión con que llega el efecto. La única manera de alterar la saturación de la hemoglobina es que pase algún problema donde a nivel pulmonar, que haya algo que interrumpe que el oxígeno no llegue bien a dónde, a la sangre. El resto de cosas siempre, por ese COVID,
siempre se medía la saturación de la hemoglobina para saber si hay un problema a nivel respiratorio. Si hacías un ejercicio no le importaba, querían saber cómo estaba tu pulmón, nada más. ¿Cómo lo ven? Con saturación. Listo. Ya está esa, ya la. Y estas son las últimas 4 para llegar a regulación, que es la última parte. Esto sí, muy importante, el famoso efecto Bohr. El efecto Bohr es sencillo de entender. Un tejido en reposo. ¿Cuánto consume el oxígeno? 5 mililitros de oxígeno. El tejido en reposo consume ese oxígeno, la hemoglobina, el puro porcentaje de CDE, oxígeno. ¿Por qué? Se está consumiendo de mayor a menor. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo en reposo, consume el oxígeno que se está produciendo. CO2, ¿cierto? Menos oxígeno y más CO2. Si tengo más CO2, el CO2 sale de la célula donde a plasma. Y del plasma ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo, el CO2, una parte se queda aquí. La mayor cantidad entra al glóbulo rojo y gracias a una enzima, la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. El bicarbonato pasa a la sangre. Miren, el CO2 entra al glóbulo rojo, el CO2, el carbono, pasa a la sangre como bicarbonato. Y quedó solito el hidrógeno. Cuando el hidrógeno aumente de glóbulo rojo, se une ¿a dónde? A la hemoglobina. Y cuando el hidrógeno se une a la hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina? Aquí suelta al oxígeno. Ese es el efecto Bohr. Cuando tengo más actividad metabólica, consumo más oxígeno. Entonces, más oxígeno pasa del glóbulo rojo ¿dónde? Al tejido. Si tengo más actividad metabólica, ¿qué ocurre con la producción de CO2? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si la producción de CO2 aumenta, más CO2 pasa ¿dónde? Al glóbulo rojo. Si más CO2 entra al glóbulo rojo, tengo más ácido carbónico. Si tengo más ácido carbónico, más bicarbonato pasa al plasma y más hidrógeno tengo. Y si más hidrógeno tengo, más hidrógeno se une ¿a dónde? A la hemoglobina. Y si más hidrógeno se une a la hemoglobina, libero más oxígeno. A mayor CO2, mayor hidrógeno. Y a mayor hidrógeno, mayor disociación. Porque el exceso de oxígeno tiene a los tejidos. Cuando un tejido hace actividad metabólica, actividad física enorme, la hemoglobina le cede más oxígeno, ¿no? Claro. La hemoglobina no tiene su curva de disociación ahí. Dice, no, cuando digo no, el B, si tengo más hidrógeno, libero más. ¿Y por qué tengo más hidrógeno? Porque hubo más ácido carbónico. ¿Y por qué hubo más ácido carbónico? Porque más CO2 vino de la. ¿Y por qué hubo más CO2 en la célula? Porque hubo mayor actividad metabólica. Eso hace el efecto Bohr. Este es muy importante el efecto Bohr. ¿Cómo se transporta ahora el CO2? Miren. Tejidos, alveolo. Tejidos, alveolo. Tejidos. Los tejidos producen gran cantidad de ¿qué? De CO2. El CO2 pasa de la célula al plasma. Una partecita se queda en el plasma. ¿Cuánto? 7%. En el oxígeno, ¿cuánto se quedaba? 3%. El 93%, ¿dónde pasa? Al glóbulo rojo. CO2 con agua, gracias a la hidratación carbónica que se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en ¿qué? El bicarbonato y el hidrógeno. El bicarbonato sale al plasma y el hidrógeno se une a la hemoglobina. ¿Para qué? Para ceder ¿qué cosa? Oxígeno. El mayor porcentaje que se
transporte de CO2 es como bicarbonato, las 2/3 partes. Una pequeña cantidad va unida aquí al CO2. ¿Cómo se llama cuando se une al CO2? Se llama carbaminohemoglobina. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Cuando el CO2 se une a la hemoglobina se llama carbaminohemoglobina. Cuando esta sangre venosa llega al alveolo, ¿qué va a pasar en el alveolo? En el alveolo, el CO2 en el alveolo es bajito, porque falta que oxígeno. Si el CO2 es bajito en el alveolo, ahora el CO2 va a ir de dónde? De la sangre, ¿a dónde? Al alveolo. El CO2 del plasma pasa, se va perdiendo, y hago todo lo contrario. El bicarbonato entra, la hemoglobina deja el hidrogenión, forma ácido carbónico, la grasa carbónica forma CO2 y agua, y el CO2 ¿dónde pasa? Al alveolo. Y como la hemoglobina ya no tiene el hidrogenión, ahora ¿qué va a afectar? El oxígeno. A nivel de los tejidos, según el hidrogenio, se da oxígeno. A nivel alveolar, deja el hidrogenio y capta el oxígeno. Hace la rutina, hace el ritmo. Nuevamente, tejidos, miren las fechas. Alveolos, las tienes al revés. Tejidos hacia la sangre, alveolos hacia los alveolos. ¿Ven el CO2? Solamente cambian las flechas. Algo interesante, cuando el CO2 se une a la hemoglobina, se llama carbaaminohemoglobina. Error común, dicen que se llama carboxihemoglobina. No es carboxihemoglobina, es carbaaminohemoglobina. ¿Quién tiene el grupo amino? ¿El grupo E o la cadena de globina? ¿Quién tiene grupos aminos y grupos carboxilos? Los aminoácidos. ¿Quién es una proteína? ¿El E o la globina? La globina. Entonces, el CO2 no se une al grupo E. El CO2 se une ¿a dónde? A la cadena de la globina. Pero hay un término llamado carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina es cuando el monóxido de carbono se une al grupo E. El monóxido, el CO, no el CO2. Por eso hay bastantes estudios donde hablan de la contaminación ambiental, la contaminación en la avenida Grau, que dicen que las concentraciones de monóxido de carbono que elevadas. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono sí se une ¿dónde? Al grupo E. ¿Con quién compite entonces el monóxido de carbono? ¿Quién más se une al grupo E? El oxígeno. Entonces, el monóxido ¿con quién compite? Con el oxígeno. Ahí es el problema. Pues había una, se llama ¿han visto varias películas, imagino, de John Wick? No, pero El Justiciero, una película antigua, donde había un gángster que quiere apretar un poco, ¿qué hace? Lo golpean, y siempre tienen que golpearlo, de manera para ablandar un poco, y cuando se levanta está amarrado en el carro. Y cuando ven el tubo de escape, le pone la manguera dentro y le prende el carro. No, maldito, no sin nada, no. Y le prende y comienza a toser. Claro, comienza a toser, ¿por qué? Porque está aumentando la concentración de ¿qué? De monóxido de carbono. Cuando aumenta la concentración de monóxido de carbono, el monóxido sí se une aquí al grupo E. Y si el monóxido se une al grupo E, el oxígeno ya no se une. Y si no se une, te fallece. Se llama la muerte feliz por eso. Porque te desmaya y tú de forma así que ponen el tubo de escape. Y siempre una propaganda de una empresa de automotor, una marca alemana, donde hicieron los tuvieron que sacar en YouTube. Eso lo digo cuando yo no nací en realidad. Hay un 90 por ahí creo. Hicieron una propaganda de una persona que siempre lo cuento porque ya, pero no está. Si alguien lo encuentra, acá 2 puntos al video. Es un señor está con problemas y miren, importante, está con problemas y quiere suicidarse igual. Pone el tubo de escape, pone la manguera, lo conecta, cierra el vidrio, prende su carro y se ve una musiquita triste que el señor
se apagan las luces todavía. Luego de unas horas se prende la luz, el señor se levanta y no murió. Porque era un carro eléctrico y no vendía, entonces no se pudo ver. Triste, ¿sí o no? Fue muy sensible y tuvieron que sacar la propaganda. Nuestros autos son 100% eléctricos, no emiten monóxido de carbono. Ese fue su mensaje final. Buena propaganda, ¿sí o no? Pero lo sacaron porque hirió susceptibilidades. Yo estaba que lo buscaba, no le encuentro. Volkswagen era Volkswagen. Yo buscaba, seguir teniendo unos claves, así, algo que fuera así, les agradecería enormemente, porque sí vi ese video, quise guardarlo y ya lo sacaron a los meses, porque era muy sensible, agarró fibras muy sensibles en ese momento. Pero él dijo eso, monóxido, carboxihemoglobina, carbamino a la globina. Eso no hay mucho problema. Nos quedan 9 minutos. Ahora vamos a la regulación de la respiración, que es la parte final. Es más fácil que la regulación de cardiovascular. Tener presente que tenemos nuestro tronco encefálico. El bulbo raquídeo está en el centro cardiovascular. También está el centro respiratorio. En el centro respiratorio tenemos dos grupos de neuronas, las ventrales y las dorsales. Las dorsales principalmente inspiratorias y las ventrales principalmente expiratorias. O sea, no tienen que ser una tapada, o sea, para que nosotros digamos, tiene que ver la orden del grupo. Aquí, cuando hay un problema en ese sentido, cuando entran a emergencia, uno de los principales problemas cuando uno entra en emergencia es que entran en paro respiratorio. ¿Por qué entra en paro respiratorio? Porque por algún motivo hubo menos riego a nivel del bulbo raquídeo y estas neuronas se dañan. Si se dañan, ya los mandados potenciales es decir, inspira, expira, inspira, expira. No es un paro respiratorio peligroso, porque esta zona es muy sensible. O sea, si yo quiero inspirar o quiero expirar, tengo que estimular ¿a quién? A este grupo de neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias. Aquí hay dos tipos de receptores. Hay los famosos quimioreceptores y los llamados mecanoreceptores. Los quimioreceptores, encontramos quimioreceptores centrales, que están dentro del sistema nervioso central, y quimioreceptores también periféricos. ¿De acuerdo? Que están fuera del sistema nervioso central. Luego vemos los mecanoreceptores. Primero vemos los quimios. Los quimioreceptores centrales están muy cerca ¿a qué? Al centro respiratorio, en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Esto es importante. ¿Qué es lo que ocurre en el líquido cefalorraquídeo? Si por algún motivo la presión de CO2 aumenta en sangre, a mayor actividad física, hipoxia, lo que sea, aumenta la presión de CO2, tengo más CO2 en la sangre. Como tenemos la barrera hematoencefálica, el CO2 pasa al líquido cefalorraquídeo. Si tengo más CO2, se une con el agua, y esa es la regresa carbónica que tengo. Ácido carbónico que se disocian en hidrogenio mejor bicarbonato, igualito que ocurría del glóbulo rojo. Este hidrogenio se une al quimioreceptor central. ¿Dónde está el quimioreceptor central? Dijimos que estaba junto ¿a quién? Al centro respiratorio, muy junto. Cuando tengo bastante hidrogenio, ¿qué es lo que hace a las neuronas inspiratorias? Que aumente la ventilación. ¿Por qué fue? Porque sirvió que el hidrogenio. ¿Pero por qué hubo hidrogenio? Porque hubo más CO2. O sea, al final el receptor, el quimioreceptor de ser hidrogenio, de el hidrogenio de igualito que los tejidos, se producía más CO2 y la hemoglobina se unía al hidrógeno. ¿Y qué liberaba? Oxígeno. Acá no. El CO2 pasa a la barrera hematoencefálica y si tengo más CO2, tengo más hidrogenio. El hidrogenio es el que aumenta la ventilación. Entonces el quimioreceptor central es muy sensible ¿a qué? A hidrogeniones.
el incremento de hidrogenión en el líquido cefalorraquídeo, obvio, consecuencia del CO2, es el que dispara, ¿qué cosa? La ventilación. O sea, habrá hiperventilación o hipoventilación. Hiperventilación. Cuando aumenta el hidrogenio, hay hiperventilación. ¿Por qué hubo el aumento de hidrogenio? Porque aumentó el CO2. Como hay un quimiorreceptor central, también hay un quimiorreceptor periférico que está en los cuerpos aórticos y carotídeos. Ahí viene la diferencia. Cuando vimos la semana pasada, mencionamos de los presorreceptores que eran los senos aórticos y los senos carotídeos. Estos son los cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos. ¿Dónde están? Juntito al otro. ¿Pero qué sensan? Ellos sensan concentraciones de oxígeno. Cuando las concentraciones de oxígeno están bajas, ¿qué pasa con los cuerpos aórticos y carotídeos? Me mandan información al centro respiratorio para hiperventilar. Entonces son muy sensibles ¿a qué? A los bajos niveles de oxígeno. También cuando aumenta CO2, también cuando aumenta hidrogenio, pero son mucho mejor, responden a quién. ¿En qué sangre? Arterial. ¿Por qué? Porque la aorta y las carótidas se ven en la sangre arterial. Cuando ya llegó al pulmón, no llegó muy claro, llegó al pulmón, se oxigenó bien y ocurrió. Entonces dígame, en hipoxia por falta de altura, ¿se estimula o no se estimula? Cuando hay hipoxia ambiental, hay menos oxígeno en el aire. Si hay menos oxígeno en el aire, ¿hay menos oxígeno en el alveolo? Sí. Si hay menos oxígeno en el alveolo, hay menos oxígeno disuelto ¿dónde? En la sangre. Hipoxia. Entonces, hipoxia, ¿se estimula o no se estimula? Entonces, cuando uno va a la altura, hiperventila porque te falta oxígeno. No porque tienes mucho CO2, no porque tienes mucho hidrogenio, sino porque tienes poco oxígeno. Esta es la principal causa porque nos da la hiperventilación cuando vamos a la altura. Incrementa la ventilación. Y el otro, ¿quién es? El famoso mecanoreceptor, otro receptor periférico, pero que no es químico, sino es mecánico. ¿Dónde lo encontramos? En el mismo pulmón. El mismo pulmón. Entonces, dentro del pulmón de mamíferos, no de aves, tenemos que se encuentran en todo el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto se estimula cuando el pulmón se estira mucho. La pregunta, ¿cómo el pulmón se estira mucho? ¿Cuando está retraído o cuando está expandido? Claro, entonces, este le llaman un reflejo, se estimula por estiramiento. Cuando se expande en inspiración, estos mecanoreceptores se estimulan. ¿Y cuál es su función? Por el centro vago, llegan al centro respiratorio y inhiben la inspiración. Si inhibo la inspiración, ¿qué pasa? A la vez, entonces es un mecanismo de protección. Inspiro, el reflejo de qué nivel que le llama, bloquea la inspiración, ahora queda la expiración. ¿Qué pasa si no tuviéramos este reflejo? Inspiraríamos y seguiríamos inspirando más hasta que nuestro pulmón se podría dañar. Entonces, cuando hacen anestesia ventilatoria, le colocan anestésico muchas veces, o las máquinas de ventilatoria te ponen una máquina para que el aire ingrese, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le pones mucha presión? Los pulmones se expanden más de lo normal. Porque la máquina dice, entra aire, sale aire, entra aire, sale aire. Ya no lo dice ellos. Entonces, si tú lo entras el aire con mucha presión, dañas aquí mal. Entonces, este reflejo es de protección para evitar ¿qué cosa? La sobreinflación pulmonar. Otro, aumenta la frecuencia respiratoria. Claro, si corto la inspiración, expiro. Otra vez inspiro, otra vez corto rápido, entonces aumento la frecuencia respiratoria. Esta es la principal. El estiramiento, ¿dónde lo encontramos? En el parénquima pulmonar. Se estira, estimula con nervio vago, aquí inhibe al centro inspiratorio. Si inhibo al centro inspiratorio, ¿quién queda libre? El expiratorio, expiración. ¿Cómo? Principal músculo respiratorio, ¿quién es el
diafragma. Entonces, del centro respiratorio sale el nervio frénico. El nervio frénico se inerva aquí al diafragma. Si inervo al diafragma, el diafragma se contrae. Si inhibo al diafragma, el diafragma se, el nervio frénico, el diafragma se relaja. ¿Qué hará este reflejo de estiramiento? ¿Activa o inactiva el nervio frénico? Falta una diáfragma nada más. Lo inactiva, hemos dicho que cuando se estira, bloquea el inspiratorio. Si bloquea el inspiratorio, no quiero que el diafragma se contraiga. Si no quiero que el diafragma se contraiga, inhibo al nervio frénico. Claro. Esto ocurre en ejercicio. En ejercicio, mayor actividad metabólica. ¿Se produce más CO2? Claro. Si se produce más CO2 pasa a los centroraquídeos. Si más CO2 pasa a los centroraquídeos, más hidroquiniones se unen a su fibroreceptor central y aumenta la ventilación. Si hay mayor actividad física, también hay hipoxia a nivel arterial. Entonces, los fibroreceptores se mandan información al centro respiratorio para qué? Estimulando siempre el nervio frénico. Y en ejercicio la corteza motora también ordena. Nosotros, cuando hacemos algún tipo de ejercicio, como quieres jugar pelota, antes de jugar pelota ya estás hiperventilando. Antes de jugar vóley ya estás hiperventilando. Date cuenta, porque te estás preparando de manera consciente que va a aumentar tu metabolismo. Uno mismo antes de empezar. Listo, acabó. Se acabó. No miren todos, todos no miren. Ya. Dice la canción.